usted? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí con unos minutos de retraso, pero es porque andábamos buscando. ¿Qué te parece, mi queridísimo señor licenciado? Sí, iniciamos con esto, que es algo que atañe, que surgió de aquí, de tus denuncias, Alberto Woolrich, de lo que aquí se ha expuesto, y que bueno, finalmente ya fue a parar a las mañaneras solito, Solito. Empezamos con esto. Ponga usted atención a esta pregunta. Tiene que ver con un poquito la Guardia Nacional. Preguntarle a usted si Acérquelo al micrófono, don Humberto. O una recomendación específica para la atención a los desplazados forzados de la violencia en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene datos hasta de 340,000 en total y 25,000 específicamente por inseguridad. Quisiera comentarle que en este momento hay comunidades completas amenazadas, la comunidad judía, la comunidad libanesa, la comunidad gitana, a los cuales les cobran el derecho de piso, venta de seguridad, los están extorsionando. Su único delito es ser exitosos, ¿no? Y los están poniendo una renta. Ellos no han querido denunciar y quien lo ha hecho se enfrentan a represalias. El caso más reciente es el del 8 de junio de este año, después de que se presentó una denuncia en la comunidad gitana. Aarón Bosques Montes fue ejecutado, ¿no? Semana y media, 2 en Cuernavaca, Morelos. Hay denuncias muy recientes, como la 03546, también de mayo del 19, y la HG 101-333 2019 del mes de mayo, que presentó el señor Juan Bosques Angulo en la delegación Benito Juárez, padre de la víctima. Preguntarle qué se va a hacer con esto, señor presidente. Se está haciendo, se está atendiendo. El general Mozo ya conoce de estos temas. Sí, bueno, entonces, ¿prefieres que lo dejemos? No, como que Si tú sabes su respuesta. sí. Bueno, porque aquí queremos resaltar esto que se denunciaron en la mañanera de hoy con toda precisión acerca de lo que están viviendo en las comunidades, como la judía, como la libanesa, la gitana, que es el caso que te ocupó de manera directa. Pues tiene que ver con la denuncia presentada por el padre de la víctima y después por la víctima y por la persona que aquí mismo expusimos, que pues se atrevió a presentar su denuncia, a decir que lo estaban extorsionando, y lejos de que se hubiese solucionado su caso, que le hubieran dado la atención debida, que hubieran investigado y brindado protección a esta persona, pues nada, después tuvimos que lamentar que se lo ejecutaran, ¿no? Así es. Lamentablemente. ¿Qué respondió el presidente, Alberto? El presidente contestó de una manera muy precisa, de una manera que se sabe, y él ya tenía conocimiento de ello, que se está trabajando en esta investigación. La Guardia Nacional, como lo pregunta el señor reportero, tenía conocimiento, lo afirma, y la respuesta nos deja con una claridad de justicia que pronto va a llegar. ¿Por qué? Porque el señor presidente de la República, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, como lo refiere, va a aprobar impunidad hacia la delincuencia. Si la delincuencia está cobrando derecho de piso a templos, a comunidades religiosas, pues esto ya es sumamente grave. Porque claro, para ir a exponer tu fe ante tus templos, ante tus iglesias, pues atrás de ellos están cobrando la delincuencia organizada de derecho de piso. Es inadmisible. Hay muchas van a cosas pedir derecho de piso en las escuelas. En las escuelas o en los hospitales. Imagínate lograr. Imagínate bueno, hasta que en dónde... los hospitales, acuérdate que el jefe Diego compró aquel en donde curiosamente se murió el Señor de los Cielos. Así es. Y el jefe Diego lo compró 6 meses antes. Y la funeraria donde lo velaron, pues la compró también el que fue secretario de Gobernación, Gómez Montt, ¿verdad? También 6 meses antes. Entonces, bueno, aquí se tejen historias. Sí, se tejen historias que lamentablemente han quedado no investigadas, nunca fueron investigadas a propósito del jefe Diego. Se sabe de alguno, porque está perfectamente documentado por colegios de abogados.
pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que efectuó hacia un sobrino del jefe Diego, porque se le sorprendió, agentes de la DEA así lo expusieron, que estaba vendiendo droga al país amigo. Entonces, hay cosas muy delicadas, hay cosas muy graves, hay situaciones que merecen, como lo dijo el señor presidente de la República, que se actúe. Que se actúe. Ahora, para que yo no te quede preguntaría, me da muchísimo gusto, qué bueno que se actúe, que se investigue, pero no a todo pasado. No se vale que lo hagan cuando pues ya hay un muertito o dos de por medio, ¿no? Cuando pudieron haberse evitado esas muertes, de alguna manera, esas muertes, las de los periodistas, las de muchísimos mexicanos que se han visto y que han recurrido a las autoridades. Mira, antes de que les pase. Lo más triste de esta situación es que antes de formular la denuncia, propios funcionarios de la Procuraduría de Justicia, la ahora Fiscalía de la Ciudad de México, prometieron una absoluta secrecía, un absoluto manejo de información que se iba a proporcionar respecto a esta denuncia de cobro de derecho de piso. Eso ocurrió aproximadamente al filo de la 1 de la tarde, que se dio absolutamente la seguridad de que se iba a actuar. 6 horas después, el pastor estaba recibiendo llamadas amenazantes en su teléfono. ¿Qué quiere decir esto? Que ya sabía la delincuencia organizada que se había presentado una denuncia. ¿Y cómo lo sabía? Pues ahí está la corrupción. Obviamente, ahí está la corrupción dentro del sistema de procuración de justicia. Qué bien y qué bueno que te ocupes de estos casos y que lo hagas de una manera tan eficaz, Alberto, porque si no presionamos para que ya empiecen a ponerse orden en las cosas, esto va a ser un cuento de nunca acabar, con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional, porque de nada sirve que pudieran ejecutar una serie de acciones que tendrán que ser ellos, porque pues ya los gobernadores y los presidentes municipales han demostrado que no sirven para brindar seguridad a los ciudadanos, y que esta es una de sus principales responsabilidades, y que incluso si se juntaran quienes han resultado víctimas de la delincuencia y los denunciaran penalmente por estar incurriendo en faltas a su responsabilidad y por la probable comisión de complicidades, Así es. Lo podrían hacer, pero perfectamente. Bueno, y entonces ya empezaríamos también a poner orden, porque, vamos, si se operara exitosamente este renglón, pero resulta que llegas con los ministerios públicos y la corrupción. Ineficacia en el actitud. Total. Luego, burocracia. Si estos actúan correctamente, bueno, pues ahí te viene el juez. ¿Verdad? Y ahí te va la siguiente etapa. Y luego, bueno, vamos a suponer que la brincas. Y te viene el magistrado. Y ahí te va otra vez, porque ahí están los señalamientos. Y ayer comentábamos, fíjate, es absurdo que salgan las corporaciones policíacas, el propio ejército, a decir que los malosos tienen mejor armamento, que tienen mejor tecnología, que son más... Oye, pues entonces ven y viólamelo. La incapacidad del Estado para combatir a la delincuencia. Luego. Pero hay una cosa de fondo en esta situación, que el propio Estado fue el que le permitió crecer esa delincuencia. Claro. Desde luego. No solamente le permitió crecer, se alió con ellos. Se alió con ellos y hay denuncias inclusive formuladas que el señor que fungió como procurador encargado del despacho de Elías Beltrán desestimó, mandándolas al archivo, que nunca fueron investigadas, en las cuales colegios de abogados precisaron desde cuándo empezó esa infiltración de la delincuencia en los medios de procuración de justicia. Y sin embargo nunca han sido investigadas. Alberto, el señor Alberto, tu tocayo, Elías Beltrán, pues encabezó la banda de delincuentes que robaron las cajas de seguridad en Cancún, hombre. Sí, eso es y todavía no lo triste, que ponen ampones de derecho a fungir como procuradores generales de la República. No es un caso aislado, hay otros más que ha habido procuradores que se coludieron con el narcotráfico, que recibieron prebendas del narcotráfico y que tampoco nunca fue investigada su conducta. Bueno, tienes procuradores de entidades como Sonora, como Sinaloa, que los han asesinado. Así es. O procuradores como el de Quintana Roo, que se atrevió en una ocasión personalmente a pedirme $1 millón
para exonerar a un famoso cantante de un delito que se le imputaba. ¿Una persona de color? De ¿Acaso? color, efectivamente. ¿De color? Un muchacho Que fue acusado ahí de violación en Chetumal. Efectivamente. ¿Y qué procurador te pidió eso? De apellido ya falleció Alor. Francis. No falleció. Se enfermó muy fuerte. Sí, está enfermo. Bueno, ya está en franca recuperación. Pero así que el angelito te pidió $1 millón. $1 millón por exonerar a una persona inocente de un ilícito penal que se le imputó. Pues tan es así que retomó su carrera artística y ya no pasó nada, ¿no? Y tuvimos la suerte de encontrar una presidenta del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Quintana Roo que con toda honestidad y con toda dignidad actuó y decretó una no responsabilidad penal por parte de este cantante. Entonces, hay gente muy honorable en el medio, pero así como hay honorable, se empaña la labor de estos funcionarios cuando corruptos intervienen y dan opiniones contra expedientes. Pues qué bueno que te topaste con con la China, como presidenta del tribunal, porque pues colegas tuyos se han topado con pues féminas como Verónica Casio, sí, ¿verdad? Que están ahí sus grabaciones obteniendo gananciales así es, por llevar los casos, ¿verdad? El caso del señor Montes de Oca, que pues ya ves que también le mandó su recadito a Gers Manero de si hay alguna manera económica de arreglarnos, pues a lo mejor algo se podrá hacer, porque antes pues ya le había dicho que contra la suegra de Alfredo del Mazo pues no se podía hacer nada, y esta es una historia que usted puede encontrar ahí, si nos hace favor de revisar en YouTube, en otras cápsulas de Duro y a la Cabeza, toda la exposición del caso ¿no? Y ahora lo de Elías Beltrán, que yo te aseguro que los abogados defensores de Elías Beltrán van a decir que hay una venganza, porque ya ves que Elías Beltrán fue el que despidió a Santiago Nieto, ¿no? Pero resulta que los movimientos sospechosos de lavado de dinero provienen de Hacienda, y me supongo que las alertas que se reciben del extranjero son las que le dan entrada a la UIF, para que después no vayan a decir que Santiago Nieto se está vengando, porque no es así. No es cierto. Y tampoco hay conflicto de interés, como lo han querido hacer ver con Coello Trejo y Gers Manero. Por supuesto que no. O sea, pues ya nomás eso faltaba. Lamentablemente ha creado el caos jurídico. Ha habido el caso recientemente de un señor juez en Puebla, 30 años de juez dictando sentencias, emitiendo opiniones, dejando en libertad a inocentes, y resulta que el señor no tenía ni cédula profesional. Ve nomás. No tenía ni cédula profesional, que es una exigencia para ser juez, tener conocimientos, ser licenciado en Derecho, demostrar con estudios esa situación. No, y experiencia, porque tampoco el hecho de que tengas un título te va a llevar a que ocupes un cargo de esta naturaleza cuando no has ni litigado ni tienes nada en el fondo, ¿no? Es importante, y yo así lo estimo, que ahora la Presidencia de la República esté tomando cartas en el asunto. No es la primera vez que el señor mandatario se relaciona con temas de justicia, y siempre ha expresado que no va a haber impunidad en ningún caso. Ha señalado el nombre de algunos jueces, de algunos magistrados que se les ha detectado gravísimos casos de corrupción. Lo que los colegios de abogados siempre hemos propugnado y hemos exigido a la autoridad, que no se nos había escuchado en el sexenio anterior, es que se actúe y se limpie totalmente el medio, porque mientras el medio no esté limpio, la justicia va a seguir prostituida. Pues ahorita el Poder Judicial lleva la mano, Son los más desacreditados, más que los policías, más que los políticos. Pero se la ganan a pulso. A pulso se la han ganado. Los jueces, aquellos que acudieron al examen de admisión o al examen para probar su capacidad y compraron los resultados del examen por 450,000 pesos a 700,000 pesos, y están fingiendo como jueces actualmente. Están fingiendo. Y el Consejo de la Judicatura no nos ha proporcionado el nombre de esos servidores públicos que no deberían estar impartiendo justicia. Y bueno, mira, esto es algo muy largo. Con Carlos Salinas, Arsenio Farel quería ser procurador. No se pudo porque por ahí tenía una manchita de una averiguación, algunas cosas por allá. Bueno, entonces
pues se nombra a Álvarez del Castillo, ¿verdad? Álvarez del Castillo, un jalisciense al que yo estimaba mucho, pero eso no quiere decir que no tenga yo que solapar que el señor era abogado laboral, no tenía nada que ver con el derecho penal. Así es. ¿Verdad? Entonces, tampoco debió haber ocupado la Procuraduría General de la República, porque el señor fue uno de los, incluso de los alumnos consentidos y de uno de los mejores abogados laboristas del maestro de la Cueva. Así es, de don Mario. De don Mario, incluso don Mario al fallecer le donó su biblioteca, etcétera. Tenía reconocimientos en ese terreno, por eso estuvo dentro de la cuestión esta de la energía eléctrica, y en fin, no tenía por qué estar en la Procuraduría, ¿eh? No, si le hubieran dado a la Secretaría del Trabajo, perfecto, pero ¿por qué la rama penal? Pues porque él no tenía antecedentes y había quienes querían el puesto y sí los tenían. Y sin embargo, fíjate, no obstante no tener los antecedentes, no obstante no tener la especialidad de licenciado en Derecho en materia penal, hizo una buena labor, porque la Procuraduría en aquel entonces no estuvo tan menospreciada, no estuvo tan prostituida como la actual. No, aunque tuvo una utilización política muy fuerte. Sí, obviamente. Muy fuerte. Obviamente, muy fuerte, ahí no muy supo fuerte. separar la cuestión de política y Así justicia. es, acuérdate que de uno de los primeros casos fue pues el de la quina. Así es. El sembrarle aquel cadáver que ya estaba más apestoso y que supuestamente acababa de fallecer cuando ya estaba agusanado. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece, Alberto, si seguimos este caso y vemos en qué culmina y si realmente empezamos a ver que se van a enderezar muchas cosas dentro del Poder Judicial que tienen que ver con Alberto Elías Beltrán, de tristes recuerdos allá en Quintana Roo, muy tristes, ¿verdad? Una serie No creo de violaciones. que en Quintana Roo solamente, en toda la República. Porque quien actuó de manera tan perversa, fabricando delitos, implicando inocentes o allegándose grandes fortunas para provecho personal, pues merece estar en la cárcel. Pues su señora esposa también está involucrada, 2 empresas más, y bueno, dado que tiene la señora un apellido extranjero, pues a ver si no nos pasa lo que con don Emilio, que se van al extranjero o con otros personajes allá de Quintana Roo que están en el Líbano, que no tenemos tratado de extradición. Eso es lo problemático, pero al final de cuentas la justicia va a brillar, tiene que brillar en esta cuarta transformación, porque si no, el voto no sirvió de nada. Y si no, luego ¿para dónde nos vamos a hacer? Ya no podemos hacer para ningún lado. Se fue el Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta mañana.